Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el programa que analiza los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Durante esta semana en Corrillos, ustedes y yo vamos a hacer una evaluación de la gestión del año legislativo 20 de julio de 2019 al 20 de junio de 2020 de los congresistas santandereanos. Para ello, los tendremos aquí en vivo para que nos cuenten cuál fue su labor en temas como presentación de proyectos de ley, ponencias, debates de control político y gestiones ante el gobierno nacional. Y mientras ellos, los congresistas, que asuman el reto de dejarse evaluar por la opinión pública, ustedes los televidentes podrán, a través del WhatsApp, aprobarlos o rajarlos basados en la percepción de cada uno de los votantes. La calificación es muy fácil. A través del WhatsApp 320-579-0081, escriban aprobado o rajado. Durante todo el programa en pantalla iremos presentando los datos parciales y al final el consolidado del sondeo. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Bien, y usando esta novedosa mecánica de evaluación en vivo, nos acompaña en Corrillos el senador liberal Horacio José Zerpa Moncada, quien logró su elección en 2018 tras alcanzar una de las tres mejores votaciones de su partido, 91.407 votos. Senador Zerpa, gracias por acompañarnos y por aceptar el reto de ser evaluado en Corrillos. Antes de entrar en los temas claves de su gestión legislativa, ¿cómo ha cambiado su vida en estos tiempos de la pandemia? Bienvenido. Juvenal, muchas gracias. Siempre pues es un placer acompañarlo en cada uno de sus programas, de sus entrevistas. Gracias de verdad por darme la oportunidad de hacer como esta clase de rendición de cuentas, para que los ciudadanos sepan de primera mano qué es lo que uno está haciendo en su labor como congresista de Colombia y de Santander, por supuesto. ¿Cómo ha cambiado la vida de nosotros? Bueno, pues ha sido un cambio drástico, como todos. Usted sabe que uno de político, pues, está moviéndose, ¿sí? Está moviéndose en los diferentes municipios, hablando con diferentes personas, los amigos, los alcaldes, en los ministerios, tocando puertas, buscando la forma de buscar un puente entre ese gobierno nacional, entre ese papá Estado, ¿sí? Y los municipios o los departamentos que en últimas, pues, tienen que pasar la totuma para ver si les llegan algunos recursos. Uno, eso. Dos, pues debates de control político, ¿sí? No es lo mismo, ya en la labor como congresista, allá en el Congreso, pues no es lo mismo tener a un ministro a un par de metros que hablarle a una pantalla como le estamos haciendo en este momento. Pero nos adaptamos, cosas buenas. Estoy con mi familia, ¿sí? Estoy con mis dos hijos, uno de 5 años, otro de 2, mi esposa, tal. Pues también uno como político sacrifica mucho tiempo con familia. Entonces, realmente, pues también ha sido un momento para estar con ellos, para adaptarse a las cosas tecnológicas, ¿sí? Yo más o menos estoy en ese cuento, ¿sí? Pero uno ya prácticamente no necesita reunión para todo. Nosotros los colombianos sufrimos de una cosa que es reunionitis. Sí, hay que hacer una reunión para esto, tenemos que vernos para esto. Miércoles, estas herramientas funcionan y funcionan bien. Entonces también nos ha generado, digamos, esa conciencia tecnológica que yo creo que es buena. Hay mucho por hacer. Y se convierte uno en el profesor de los niños allá en la casa, ¿no? Ah, durísimo. Eso sí. Claro, porque haga las tareas con ellos. No, pero sí. no es lo mismo la profesora allá en el colegio, sino que claro. Salomón, tiene mayor metodología, tiene más paciencia, sí, incluso. Claro. De acuerdo. Pero bueno, uno también se los goza y es un momento, digamos, para estar en familia, y eso yo también pues lo valoro, por supuesto, como político, que uno tiene que estar por fuera mucho tiempo. Sí. Pero les recuerdo a los televidentes que ya pueden comenzar a votar a través del 320-579-0081. Escriban una de dos: aprobado o rajado. Durante todo el programa en pantalla iremos presentando los datos parciales y al final el consolidado del sondeo. Senador Zerpa, muchos dicen que es que usted no es senador de Santander, pero yo me acuerdo que allá en mi tierra, Barranca Bermeja, que es la suya, allá nos vimos crecer, ¿no? Pues claro. Bueno, primero yo nací en Santander.
viví en Barranca Bermeja hasta los 13, 14 años. Y pues allá nací, allá crecí, allá tengo amigos, tengo contacto directo con mucha gente con la que en su momento pues tenía una relación muchísima más cercana, como vecinos, como amigos, etcétera, tal. Y por circunstancias de la vida, mis papás tomaron la decisión de venir a Bogotá a trabajar, ¿sí? Mi papá tenía que trabajar aquí en Bogotá y entonces pues nos trasladamos a la ciudad. Nunca he ¿Se dejado de ir a acuerda Barranca, qué era nunca he él? dejado de ir a... ¿Usted se acuerda qué cargo tenía él cuando usted Él, se fue para Bogotá? eso fue, sí, eso fue como en el 94, 95, creo que fue para la cosa de ministro de Samper, ministro de gobierno, que después Sí. fue ministro del Interior, ¿sí? Eh, pero como así, toda la vida he estado muy cercano a Santander, adoro a Santander, mi papá fue gobernador de Santander, he visitado muchos municipios en Santander. Realmente soy santanderiano. Claro, que porque estuvo por fuera un largo tiempo. Miércoles, fueron circunstancias de la vida, pero me siento santanderiano a más no poder, ¿sí? Y trabajo en el Congreso de la República para Santander. Es en últimas, Juvenal es un cuento chimbo de la gente que no quiere que Horacio José tenga un liderazgo en Santander, ¿sí? Que Horacio José no es santanderiano. Ah, bueno, tratan ahí de borrarlo a uno. No, pues están locos porque mi corazón es santanderiano, mi familia, sí, me siente como santanderiano, así que eso no hay que pararle bolas. Y más bien sí lo que uno ha podido hacer por Santander. Usted habla de Barranca Bermeja. Hace 30 años estaban luchando para lograr que Barranca Bermeja fuera distrito especial. ¿Sí? ¿Quién lideró ese proyecto? Hace un año. Horacio José Cerca. Yo en un año, lo que no pudieron hacer otros, ¿sí? Lo saqué adelante. Me tocó hablar con Petro, me tocó hablar con Uribe, me tocó hablar con Vargas, me tocó hablar con todas las bancadas, con absolutamente todas las bancadas. Y ese proyecto de acto legislativo de reforma constitucional elevó la categoría de Barranca Bermeja de municipio a distrito. ¿Qué se está haciendo ahora? Buscándose la forma de reglamentar. Oiga, que vamos a tener autoridad ambiental, ¿sí? Para no depender de la CAS. Bueno, hay que evaluarlo. ¿Sí? Oiga, que allá está el puerto Impala, entonces hay que ver si se puede hacer una autoridad portuaria. Bueno, también miremos a ver cómo se saca adelante ese tema. Que Barranca Bermeja se puede beneficiar con un contrato plan, aparte del de Santander, por ser distrito. Pues sí, pues hay que buscar la forma de que el presidente de la República atienda algunas de las necesidades de una ciudad y de una región que le ha aportado, es que el departamento de Santander le ha aportado 100 años petróleo a, ¿qué? A Colombia. Entonces, no, aquí es demostrando y trabajando, eso es puro cuento chimbo. Bien, vamos a arrancar este análisis de su gestión legislativa del último año, hablando inicialmente cuáles fueron las iniciativas proyectadas en este año y qué se quedó en el tintero, qué se quedó ahí por aprobar, qué le hubiese gustado que se aprobara. Le voy a arrancar por unos proyectos en los cuales soy ponente, que yo creo que merecen, digamos, toda la importancia. ¿Sí? Fui ponente de un proyecto de amnistía a multas. ¿Sí? Ese proyecto lo que busca es, en este tiempo de crisis, en ese tiempo de dificultades, ¿sí? Sabemos que hay 4.2 millones de colombianos que deben multas de tránsito. Entonces nosotros abrimos la puerta para que todos esos deudores, más de 4 millones de colombianos, pudieran acceder a una amnistía del 50% del valor de la multa y del 100% de los intereses. Le pongo un ejemplo. Usted debe por 2 o 3 multas acumuladas 1 millón de pesos. ¿Sí? 1 millón de pesos. Entonces, lo que va a poder hacer usted, Juvenal, es pagar 500.000 pesos, no pagar un solo peso de intereses de mora, pero además los 500.000 pesos, Juvenal, no los va a pagar usted de un solo pago, sino que puede hacer acuerdos de pago. Entonces usted esos 500.000 va a la Secretaría de Tránsito, allá en Bucaramanga, en la Dirección de Tránsito, y dice, no, estos 500.000 los voy a pagar en 10 cuotas, en 5 cuotas de 100.000 o en 10 cuotas de 50.000. Ese uno bastante bueno. Me parece que esa ponencia había que resultarla. ¿Aprobado? 2, ya fue aprobado en Cámara inicialmente y en Senado me llegó a mí. ¿Sí?
Después la conciliación fue aprobada y estamos esperando sanción presidencial. La amnistía de multas ya es un hecho y el presidente tiene que sancionarlo en 8 o 10 días. Yo espero que esa buena noticia se la demos a los colombianos de aquí al 10 de julio. Bien, vamos con el segundo. Uno. Dos. Le hablo de otro tema. Registro Nacional de Obras Inconclusas. Ponente Serpa. ¿Qué se hizo con ese proyecto? En Colombia hay elefantes blancos. Por todo Colombia. ¿Sí? Obras que no han sido terminadas por problemas en contratación, porque no hubo más plata, por toda una serie de motivos, ¿sí? Incluido, por supuesto, la corrupción. Sí, que entonces, sí. Así es. Entonces, se está creando el Registro Nacional de Obras Inconclusas en toda Colombia. ¿Qué es? Un inventario. ¿Un inventario para qué? Para que todos los nuevos alcaldes y todos los nuevos gobernadores obligatoriamente tengan que incluir esas obras, Juvenal, incluir esas obras dentro de su plan de desarrollo. Usted sabe qué es lo que pasa en Colombia y con la cosa política. Ah, no, es que esa obra de la biblioteca la empezó a hacer mi enemigo político. Entonces yo no le voy a meter un peso y la dejo ahí. Y entonces voy a hacer acá la piscina pública. No sé, estoy poniendo cualquier ejemplo. Entonces la obra queda acá abandonada, ¿sí? Y terminan haciendo otra cosa. Entonces lo que nosotros hacemos con ese... Así es. Lo que nosotros buscamos es que esas obras queden finalizadas. ¿Quién tiene la cabeza de ese Registro Nacional de Obras Inconclusas? La Contraloría General de la República. Y si no la incluyen dentro de esos planes de desarrollo, tienen que ser demolidas, pero por condiciones especiales, porque tienen problemas estructurales, porque hubo tal cosa. Sí, entonces, realmente lo que buscamos con que ese es un proyecto de ley en donde tuve la ponencia y que está dentro del paquete anticorrupción, tener ese registro y buscar la forma para que se acaben esos elefantes blancos y que se terminen las obras. Bien. Ese es un proyecto del cual le quería hablar. Señor. Número 3. 3. Transporte escolar rural. Este es un proyecto de la representante Juanita Gobertus, ¿sí? Del Partido Verde. Yo fui ponente en Senado. ¿Qué es lo que buscamos? Facilitarle a algunos municipios con condiciones especiales que puedan contratar el transporte de los niños al colegio. En muchas regiones de Colombia, los niños se patonean 1, 2, 3, 4 horas de la vereda para llegar a la escuela. Eso es mucho de zona rural, ¿sí? O de pronto el municipio no tiene ninguna empresa de transporte, digamos, oficial para poderla contratar por la alcaldía. Entonces, si el municipio no tiene una empresa constituida de transporte, se puede inclusive, Juvenal, contratar transporte motorizado o no motorizado. ¿Qué es no motorizado? Un caballo, una burra. ¿Sí me entiende? O sea, se puede de verdad buscar que le garantice la presencia a los niños en las escuelas. Claro, que toca contratar una canoa, un animal, lo que sea, ¿sí? Pero van a llegar a sus colegios y no se van a demorar. Este proyecto de ley, digamos, hace parte del acuerdo número 1 del acuerdo de paz con las FARC, ¿sí? Y es permitirle a los jóvenes de Colombia, en regiones abandonadas, en donde no hay Estado, en donde no hay nada, que puedan acceder a la educación, ¿sí? Me tocó la ponencia, lo sacamos adelante, fue aprobado en conciliación. ¿Falta la sanción? Sí, otro proyecto, falta la sanción presidencial, pero los 3 ya fueron aprobados con todo. Vale, número 4. 4. Seguridad vial. Este es un proyecto algo técnico, crea un régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte. E hicimos algo que a mí me parece que fue bastante interesante. Y es que si usted tiene un vehículo, ¿sí? Para hacerle la revisión técnico-mecánica, ¿qué tenía que tener? El SOAT. Sí. ¿Sí? El SOAT. Entonces lo que le hicimos fue quitarle ese requisito.
para que cualquier vehículo de Colombia, eso restringía mucho, digamos, el acceso a esas revisiones técnico-mecánicas. Y me va a entender por qué, ¿sí? Para que cualquier vehículo pueda hacer la revisión técnico-mecánica, tenga o no tenga el SOAT. ¿Por qué? Para cuando usted ya tenga la necesidad de comprar el SOAT, tenga la revisión. O sea, el seguro se debe expedir es cuando el carro o el vehículo ya fue revisado, no previo, ¿sí? ¿De qué le sirve a usted tener un SOAT si el vehículo no pasa la prueba? Sí, el vehículo está destartalado. Exactamente. Entonces le volteamos esa situación. Y como le dije, incluye un régimen sancionatorio, pero fue trabajado también con el Ministerio de Transporte, con el superintendente Camilo Pavón, y tiene algunos elementos algo técnicos. Uh-huh. Otro proyecto. Ajá. Si le parece. Sí, este es el último porque después nos vamos para los comerciales. El último de las ponencias. Listo. No cobro a la reconexión de servicios públicos domiciliarios. No cobro. Ah, sí, muy bueno. Para estratos 1, 2 y 3 en Colombia. Uh-huh. Este es un proyecto en donde siempre se atraviesa alguien. Porque las empresas de servicios públicos son muy poderosos. ¿Qué es lo que decimos en ese proyecto de ley? ¿Sí? La gente tiene dificultades en Colombia. ¿Sí? Y pues a veces no puede pagar. Ok, sí, pero cuando una persona pueda pagar la mora, ¿sí? No se le cobre la reconexión. ¿Por qué? Porque hay un estrato 1, en estrato 2, en donde la factura cuesta 40.000, 50.000 pesos, ¿sí? Y resulta que la reconexión también cuesta 50.000 pesos o 60.000 pesos. Eso es absurdo. Entonces, este proyecto fue aprobado, es de autoría de Lidio García, el presidente del Senado. Yo le dije, yo lo acojo, yo lo quiero, ayúdenme con esa ponencia. Yo la cogí y empezamos a trabajar. Ese proyecto le hace falta debate, es un proyecto apenas va en primer debate, ¿sí? Yo tengo la ponencia. Fue aprobado en comisión sexta y el último día de la sesión a las 11:55 de la noche, cuando ya lo íbamos a aprobar en plenaria, presentaron una proposición, la senadora Aida Bella, ¿sí? Y entonces, oiga, la senadora Aida Bella, ¿dónde está? Venga, votemos esta proposición, ¿en qué consiste? Tal. Yo lo que le dije es, bueno, busquemos a la senadora para ver si la deja como constancia y podemos avanzar con el debate y que esa proposición sea aprobada. ¿Por qué? Por los tiempos, porque a las 12 de la noche se acababa la sesión. Bueno, la senadora se desconectó, no pudimos aprobarlo en segundo debate, pero es también un buen proyecto que le va a ayudar a la gente. Pero lo van a volver a radicar en la próxima legislatura, ¿no? No, está vivo. ¿Ah, sí? Está vivo. En la primera sesión plenaria que tengamos de debates de control político, yo lo tendré que presentar y lo hago aprobar. Y lo hago aprobar Y tiene además visto bueno de todos los partidos políticos. Ese es un muy buen proyecto. Sí, muy bueno. Senador Horacio José Zerpa, gracias por aceptar el reto de ser evaluada en vivo su gestión legislativa del último año. A ustedes los invito para que sigan votando a través del 320-579-0081, WhatsApp 320-579-0081 y solamente deben escribir aprobado o rajado. Evaluación al senador Zerpa Moncada. Al final del programa presentaremos el consolidado del sondeo. También pueden interactuar con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Mensajes y ya regresamos. ¿Necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud? Haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Mami, ¿por qué no me dejas salir al parque? Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos.
Si nos protegemos, si nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. Girón crece con Carlos Román Alcalde. Gracias por continuar con nosotros. Durante esta semana en Corrillos, ustedes y yo vamos a evaluar la gestión del año legislativo 20 de julio de 2019 al 20 de junio de 2020 de los congresistas santandereanos. Para ello los tendremos aquí en vivo para que nos cuenten cuál es su labor en temas como presentación de proyectos, ponencias, debates y gestiones ante el gobierno nacional. Pueden seguir calificando, es muy fácil a través del WhatsApp 320-579-0081. Escriban aprobado o rajado los resultados parciales en la parte inferior de sus pantallas y al final el consolidado del sondeo. Usando esta novedosa mecánica de evaluación nos acompaña en Corrillos el senador Horacio José Serpa. Hablemos ahora de los proyectos de su propia autoría. ¿Alcanzó a escribir uno? ¿Alcanzó a tener coautoría con la gente de su bancada? Sí, digamos, presentamos renta básica, ese es uno de bancada, ¿sí? Que yo creo que en estas condiciones de dificultades, de crisis económica, de crisis financiera, pues el gobierno debe meterse la mano al drill, ¿sí? Y hacer un esfuerzo adicional. Lo del ingreso solidario, pues sí, es bueno, ¿sí? ¿A quién no le sirven 160.000 pesos o 240.000 pesos? Claro que sí, es maravilloso, ¿sí? Pero busquemos la forma de ampliar la base y busquemos la forma de generarle un ingreso adicional de un salario mínimo a esos millones de colombianos. Toda la bancada lo firmó, el gobierno se atravesó, están evaluando si se puede, si no se puede, tal. Entonces avanzaron con el ingreso solidario hasta diciembre. Bueno, ahí estamos en esa pelea. Yo estoy seguro que el 20 de julio se va a volver a presentar sin ningún inconveniente. Le hablo de 3 proyectos. Sí. Que se quedaron en el tránsito porque la cosa virtual, pues, bloqueó la agenda. La verdad Es más complejo, sí. Además que se comenzó tarde, ¿no? Se comenzó tarde este año. Se comenzó a votar proyectos 15 días antes de cerrar legislatura, ¿sí? Que por el concepto jurídico que decía que sí, que la Corte sí, que el Consejo de Estado tal cosa, que los magistrados tal cosa. Habían unos senadores que decían que todo lo virtual era no legal. Entonces, bueno, ahí se armó un zaperoco, una discusión que terminó generando ahí demoras, ¿sí? Sí. Demoras. 1, obsolescencia programada. Que usted me dirá, ¿qué es esta cosa? ¿Sí? Resulta que nosotros compramos computadores, nosotros compramos celulares, nosotros compramos equipos electrónicos. ¿Estamos hablando, ¿sí?, de la parte oficial o todos? No, los colombianos. Ajá. Bueno. Los colombianos. Compramos un celular, tal, ¿sí? Pero resulta que nosotros no sabemos hasta cuándo nos funciona este celular. Porque sacan una nueva versión. Porque el programa operativo de este celular entonces no funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de obsolescencia programada? Que en todos los paquetes, ¿sí?, cuando usted, juvenal, se acerca a cualquier local, a la Panamericano, y va a comprar un computador, diga, este equipo servirá hasta tal fecha, ¿sí?, hasta marzo del 2021, porque ahí va a cambiar tal cosa, ¿sí? Y además los repuestos se van a conseguir hasta tal fecha, ¿sí? Es darle la tranquilidad a la gente
de que no van a sacar una o dos nuevas versiones en menos de un año y entonces queda fregados. ¿Sí? Es como una cosa que realmente funciona y además se hace en otros países. ¿Sí? Es como una ayuda al consumidor. Es que una vez hubo inclusive un fallo en contra de Mac frente al tema de que ellos cada vez que enviaban una actualización del sistema operativo de ellos, el iOS, automáticamente volvía lento y dejaba poco a poco más por fuera de funcionamiento de la máquina. Entonces le tocó pagar una sanción y una indemnización a sus usuarios. Creo que fue unas referencias específicas. ¿Pero tiene algo que ver con esto? Eso que hizo Mac es obsolescencia programada. ¿Sí? Entonces vamos a sacar la nueva versión, ¿sí? Y vamos a empezar a entorpecer los viejos, para que la gente diga, ¡ah, jue madre, ya me toca comprar este nuevo celular! Entonces, como nosotros no podemos prohibir eso, porque es una decisión de empresa privada, es una decisión comercial, ¿sí? Por lo menos que a Juvenal le digan, oiga, esto le va a funcionar 2 años. Claro. ¿Sí? Y los repuestos le van a funcionar tanto tiempo. ¿Sí? Yo creo que ese es un proyecto pues necesario. 2, otro proyecto de ley, autoría de SERPA. Bueno, ese de obsolescencia lo trabajé con la senadora Laura Fortis. ¿Pero fue aprobado o no? Se quedó en el trámite, lo voy a presentar el 20 de julio. ¿Sí? Criptoactivos. Usted sabe que hoy en día por estas plataformas se compran de esos famosos criptoactivos, ¿sí? Y se negocian, ¿sí? Pero esa criptomoneda. Criptomoneda, es lo mismo, exacto. Sí, señor, criptomoneda. Entonces, que salió la nueva cripto, no sé qué. Pero aquí en Colombia, esas operaciones, digamos, se hacen por debajo de la mesa. Casi que de manera ilegal. No ilegal, eso iba a decir, no ilegales, pero como en una especie de mercado negro, ¿sí? Porque hay un vacío en la ley. Entonces, nosotros, ¿qué estábamos buscando? Este es un proyecto que firmé con Rodrigo Rojas, del Partido Liberal, Cámara, Mauricio Toro, del Partido Verde, Cámara, y Gabriel Santos, del Centro Democrático, Cámara, ¿sí? ¿Qué buscábamos nosotros? Hombre, regular criptoactivos, que se haga por encima de la mesa. ¿Por qué? Porque ahí se le da mucho dinero. En todas estas negociaciones, ¿sí? Realmente no hay una trazabilidad. Y entonces eso le abre la puerta a que operaciones no ilícitas, narcotráfico, etcétera, ¿sí? Laven dinero por operaciones de criptoactivos. Claro. Entonces, con el Banco de la República, con la Superintendencia Financiera, íbamos o presentamos este proyecto, ¿para qué? Para que se pudieran regular y que esas operaciones fueran legales, normales, por encima de la mesa, sin ningún inconveniente, ¿sí? Pero además que el gobierno nacional pudiera meterle los ojos a eso, ¿sí? ¿De dónde están sacando los recursos? ¿Quién los recogió? ¿A dónde los mandaron? Etcétera. Entonces, ese era otro proyecto que desafortunadamente se nos quedó pues por el represamiento de todos estos proyectos. Se vuelve a presentar en julio. ¿Sí? ¿De los suyos ninguno logró la aprobación? De los míos. Sí, pero no, propios. No. De estos 3 se quedaron. Se quedaron. ¿Sí? Tercero, aeronáutica civil. Buscamos fortalecer a la aeronáutica civil. ¿Por qué? Es que ahorita en COVID las cosas cambiaron, pero las aerolíneas, y siempre lo hemos dicho, ¿sí? Y fue un tema que yo trabajé apenas llegué al Senado de la República, ¿sí? Abusan de los usuarios, abusan de la gente, ¿sí? Tiquetes carísimos, demoras, no pasa absolutamente nada. Resulta que Colombia tiene un RAC. ¿Qué es el RAC? Reglamento Aeronáutico Colombiano, ¿sí? Pero muchas de esas multas, sanciones que están incluidas en ese reglamento aeronáutico no se cumplen. Entonces, ¿será que Avianca demoró 40 o 50 vuelos en tantos minutos, en tantas cosas, y entonces no cumplió con el itinerario, no sé qué cosa? Sí, pues ahí debería haber un pocotón de multas, ¿sí? Multas multimillonarias,
pero por cosas de la vida eso no está funcionando. Entonces nosotros lo que buscábamos con ese proyecto de la aeronáutica era darle como una seguridad jurídica al reglamento que es el RAC, ese famoso. ¿Para qué? Para que todas esas multas y todas esas sanciones a las aerolíneas, sea cual sea la TAM, sea EasyFly, sea tal, sea la otra, sea Bianca, sea la que sea, si Copa, Wingo, tal, pudieran efectivamente ser sancionadas, ser sancionadas. Es un proyecto que también beneficia a los, ¿En qué se a los quedó? consumidores. Este se quedó en Comisión Sexta del Senado, en Comisión Sexta del Senado. Y además, digamos, establecíamos un mecanismo claro para que la gente se pudiera quejar. Porque a usted hoy le pasa algo con el tiquete y sí, llama y finalmente se lo solucionan o no se lo solucionan o le cobran una plata o no sé qué tal, y usted queda, hijo de más chica, esto no puede ser posible, ¿sí? Entonces, ¿a dónde llamo? ¿Llamo a la Superindustria y Comercio? ¿O llamo a la Aeronáutica? ¿O llamo a la Supertransporte? Sí, el colombiano no tiene claro cuál es el mecanismo para denunciar los abusos de las aerolíneas, ¿sí? Entonces dejábamos claro, digamos, cuál es la ruta concreta para que los colombianos pudieran denunciar estos abusos. Bueno, se quedó en sexta. Bueno, pasemos a los debates promovidos por usted. ¿Cuáles fueron los temas? ¿Cómo le fue? ¿Cuáles fueron las principales denuncias que hizo? Mire, yo soy presidente de la sexta, de la Comisión Sexta del Senado de la República. ¿Qué le puedo decir? Se hicieron 59 sesiones de debate en esa comisión. Hicimos un compromiso que en últimas nos salió bastante bien. ¿Con quiénes? Con los otros 12 senadores de esa comisión. Y es que las proposiciones las firmábamos todas. Todas y todos, ¿sí? Los senadores. Entonces, los debates finalmente fueron firmados no por la autoría de SERPA, no por la autoría tal, sino que todos firmábamos absolutamente todos. Hicimos 28 sesiones desde el mes desde el 28, 20 pico de marzo hasta ahorita el 20 de junio. ¿Sí? ¿A quién citamos? Ministerio de Transporte. ¿Sí? Le pongo algunos ejemplos porque no, pues todos los debates no sé si alcanzan. ¿Qué se le decía a la ministra de Transporte? Bueno, hubo varios debates. Uno, transporte intermunicipal. ¿Sí? La gente desea, ministra, transportarse entre los municipios. ¿Cómo va a ser ese protocolo de reapertura? ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a permitir que la gente que está en San Gil pueda llegar a Oiva y la gente, ¿sí me entiende? ¿Cómo nosotros realmente vamos a permitir el transporte intermunicipal que es necesario, pero por supuesto teniendo unas medidas de bioseguridad? Ese, uno. Dos, se hizo un debate sobre el tema de las aerolíneas. ¿Será que Colombia debe gastarse una plata salvando aerolíneas? ¿O será que esa plata más bien nos la gastamos en la gente que está fregada? Pero si era cierto, ¿se le quería ayudar a Bianca? Sí, yo creo que el Estado pensó en esa posibilidad. Inclusive sacaron uno de estos decretos con fuerza de ley, en donde más o menos sin pasar por el Congreso podían comprar, vender, enajenar empresas, vender públicas y comprar privadas, ¿sí? Que estuvieran cotizando en bolsa tal, y todo el mundo entendió que el mensaje era para salvar a Bianca. Entonces ahí se hizo un debate, que sí, que no, que tal. Entonces las prioridades deben ser, por supuesto, las UCI, los hospitales, las escuelas, ayudarle a la gente, ¿sí? Ese fue otro segundo debate. En ese también nos acompañó el director de la Aeronáutica Civil, presidente de la ANI. Voy por sectores. ¿Qué es la ANI? La Agencia Nacional de Infraestructura. Porque nosotros nos dijeron, oiga, con todos estos rollos, ¿qué va a pasar con las grandes concesiones? Con las obras que necesitamos en Colombia. ¿Sí? Ruta del Cacao, Bucaramanga, Barranca Bermeja. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con eso? Porque la gente entonces, al no haber tráfico, los concesionarios pues no están recibiendo recursos. ¿Sí? No, entonces se van a hacer unos otros SIS, se están buscando
la forma de conseguir unos recursos adicionales. Hablamos, por supuesto, de la vía Bogotá-Bucaramanga, el famoso anillo vial del Socorro, el famoso anillo vial de San Gil. Sí, bueno, y estuvimos en unas reuniones con el presidente de la República, así que ahorita hablamos ya de eso, de esos temas. Sí, y entonces el presidente de la ANI, no, mire, estamos buscando la forma de hacer unos otros hijos, unas modificaciones, algunos contratos de concesión, pero por supuesto las obras van a salir adelante. Otro sector, como para avanzar, educación. ¿Sí? Sí. Entonces en educación le hicimos un debate a ICETEX. ¿Sí? Allá hicimos un muy buen debate diciéndole, oiga, señor ICETEX, ¿cómo va a hacer con la gente ahora? ¿Sí? Porque la gente necesita el crédito de ICETEX, ¿sí? Y tiene dificultades. Siempre las ha tenido, ¿sí? Además hay una reforma pendiente ahí en Comisión Sexta para el ICETEX. Creamos una subcomisión para ese tema. Pero en condiciones de COVID muchísimo peor. Muchísimo peor. Entonces, le va a seguir cobrando a la gente intereses sobre intereses porque es que lo están haciendo. Y entonces ahí viabilizamos qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces, ahí poco a poco se fueron planteando soluciones. 1, ICETEX. 2, colegios privados. Entonces los colegios privados necesitamos recursos. ¿Sí? Y le dimos la palabra a los colegios privados. ¿Por qué? Pues porque no nos pagan la mensualidad. Los padres de familia no tienen con qué pagar un peso. Entonces la ministra decía, sí, pero entonces yo les voy a prestar. Y entonces los colegios decían, pero ¿de qué me sirve prestar? Claro. En últimas, ministra, yo le decía, usted lo que está haciendo con un préstamo es aplazando el problema. ¿Sí? Pero si estos pobres colegios, ¿sí?, no están recibiendo un solo peso, necesitan seguir funcionando vía virtual, etcétera, etcétera, ¿sí?, pues busquen la forma de, también metiéndose la mano al drill, de ayudarle a los colegios. Ese fue más o menos ese debate. Después la ministra sacó una línea especial para los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Este año volverían a clases presenciales o usted lo ve muy difícil basado en lo que digo o lo que ha dicho la ministra? No, la ministra me llamó y me dijo, oiga, ahí me están malinterpretando con un tema que yo dije de clases presenciales. Yo le dije, ministra, yo no creo que la malinterpretaron. A mí me parece que usted lo dijo. Lo que yo le digo, ministra, es que evalúen muy bien cada situación. Sí. ¿Sí? Si usted tiene municipios no COVID, cero COVID, bueno, pues entonces evalúe que en esos colegios, con unos cuidados especiales, con unas medidas de bioseguridad, pues se pueda acceder al colegio, ¿sí? Pero en otras ciudades en donde esto está terrible, ¿sí? Pues hombre, no lo hagan. Entonces evalúen cada una de las cosas, pero usted no saque una medida nacional, ¿sí?, sino que evalúe cada uno de los casos, y yo creo que eso es lo que va a terminar pasando, Juvenal. Bueno, senador Horacio José Serpa, gracias por aceptar el reto de ser evaluado en vivo, su gestión legislativa del último año. Ya seguimos con usted para hablar del tema de lo que tiene que ver con las gestiones que ha hecho por los santandereanos ante los despachos nacionales. Ustedes los invito para que sigan votando a través del 320-579-0081, a través de WhatsApp, 320-579-0081, y escriban, fácil, aprobado o rajado. Evaluación al senador Serpa Moncada. Al final del programa presentaremos el consolidado del sondeo. También pueden interactuar con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Mensajes y ya regresamos.
necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud, haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Mami, ¿por qué no me dejas salir al parque? Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. Girón Crece con Carlos Román Alcalde. Gracias por continuar con nosotros. Durante esta semana en Corrillos, ustedes y yo estamos evaluando la gestión del año legislativo 20 de julio de 2019 al 20 de junio de 2020 de los congresistas santanderianos. Para ello, los tenemos aquí en vivo para que nos cuenten cuál fue su labor en temas como presentación de proyectos de ley, ponencias, debates y gestiones ante el gobierno nacional. Pueden seguir calificando, es muy fácil a través del 320-579-0081 WhatsApp. 320-579-0081, escriban aprobado o rajado, dependiendo de lo que ustedes crean. Los resultados parciales en la parte inferior de sus pantallas y al final el consolidado del sondeo. Y bajo esta novedosa mecánica estamos hablando con el senador liberal Horacio José Zerpa. Pasemos al tema de eso que se hace, que está en la agenda de ustedes, apreciado senador, y que normalmente la gente no lo nota, que es ir a hablar con los altos funcionarios del gobierno en favor de las comunidades y que muchas veces es tomado como tráfico de influencias, pero al final es acercar a los municipios, a los alcaldes, a los entes territoriales con el gobierno nacional. ¿Cómo le fue a Santander con usted en esos trámites? Antes de iniciar ese tema, perdóneme, Juvenal, solamente para decir una cosa. Mucho énfasis este semestre en servicios públicos domiciliarios, en debates de control político. Estuvo el director de la CREC, estuvo la ministra María Fernanda Suárez, que ya hoy no es ministra, estuvo la superintendente de servicios públicos, la doctora Natasha Avendaño. Después de hacer 3 debates, sacaron este tema del pago de servicios públicos a 36 meses, a 24 meses, dependiendo del estrato. El ministro de Vivienda también estuvo en una de esas sesiones y fue donde él nos publicó, digamos, por así decirlo, el no cobro de reconexión de agua. ¿Sí? Tenemos pendiente, porque todavía lo vamos a hacer, una audiencia pública con la Asamblea de Santander, la Comisión Sexta del Senado con la Asamblea de Santander, para que nos acompañe, bueno, ahora el nuevo ministro de Minas, el director de la CREC, la superintendente de servicios públicos, porque sabemos de lo difícil, ¿sí? Porque realmente no es justo que hayan cambiado la fórmula en pleno COVID y entonces la gente va a tener que pagar más, pero entonces también encierran a la gente en la calle, ¿sí? Y le dicen, usted no puede salir porque usted tiene que mantener un distanciamiento y está encerrado y tal, ¿sí? Pues eso va a disparar, por supuesto, el consumo de energía. Claro. Por supuesto va a consumir entonces esa audiencia pública está pendiente. Yo lo hablé con el vicepresidente, el senador Leonidas, el ex senador Leonidas Gómez me llamó a mí también, que tal. Les dije, cuando ustedes me digan, yo ya aprobé, digamos, la audiencia pública, estamos pendientes de la fecha, ojalá se pueda hacer antes del 20 de julio. Estuvimos en una reunión con otros congresistas, le dijo, por favor, venga, esto es un tema de todos.
¿sí? Esto es un tema para todos los santanderianos, ¿sí? Entonces, se está trabajando esa audiencia pública. Barranca Bermeja está haciendo un estudio de la fórmula, contrató un estudio de la fórmula porque yo le dije, venga, una cosa, alcalde, ¿sí? Y lo hablamos además con el gobernador en una reunión con varios alcaldes del municipio, más del Magdalena Medio, ¿sí? Inclusive estaba el viceministro Diego Mesa, que hoy es ministro, estaba el vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol. Yo le dije, una cosa es lograr unos resultados ahora para la gente, ¿sí? Pero la solución de fondo es cambiar la fórmula. Metámosle al tema de cambiar la fórmula. Entonces, hay unos congresistas que ya estamos trabajando en ese tema para ver si se puede aliviar ese problema, que es un problema difícil, complicado. Miércoles, la gente necesita la energía para vivir. Sí. Sí, Ay, pero si hay ambiente por parte del gobierno, de las autoridades, de las mismas comisiones de regulación para que por lo menos en ciudades tan calurosas se les permita al menos un subsidio, algo que no les atropelle el bolsillo. Claro, entonces hay dos opciones, o hay varias opciones, pero ¿qué se ha dicho? Resulta que los municipios por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, todos, absolutamente todos, tienen la misma fórmula y el mismo subsidio, ¿sí? Entonces yo les decía, oiga, pero no es lo mismo un municipio ubicado a los 900 metros que otro ubicado a 50 metros sobre el nivel del mar. Sí, claro. ¿Sí? Pues el de 50 metros, un calor berraquísimo, ¿sí? Mientras que en el otro lado, pues ahí la pueden sobrellevar. Entonces, una es segmentar esos metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y evaluar cada 250, cada 500, tal. Hay que hacerlo en un estudio técnico, porque pues uno no puede definir así pues, con alguna opinión. Exactamente. Tal. Esa es una. O dos, aumentar los subsidios con los mismos rangos. ¿Sí? Por supuesto va a ser una tarea difícil. Sí. Va a ser una tarea difícil, pero yo creo que vale la pena hacer esa discusión y yo creo que vale la pena meterse en ese tema porque ¿por qué se aumentaron la tarifa? Perdóneme. ¿Por qué? Porque hace 2 años cambiaron el esquema tarifario, ¿sí? Y eso tenía 2 años para implementarse y preciso coincidió con coronavirus, ¿sí? Entonces nosotros le decíamos, oiga, echen para atrás esta cosa mientras pues salimos de esta crisis tan tremenda donde la gente está obligada a estar en la casa y entonces hay más gasto de energía porque prende más el televisor, porque usa más el celular, porque tal cosa, porque tal cosa, porque tal otra. Sí. ¿Sí? Entonces, pues ese era un tema que le quería comentar. Pero usted fue presidente o es presidente todavía de la Comisión Sexta del Senado de la República. ¿Le fue bien a Santander en sus gestiones, en sus acercamientos con los ministros en materia de inversión en infraestructura vial? Pues a ver, ¿qué tenemos? ¿Sí? Le cuento. ¿Qué hicimos inicialmente? Con todos los parlamentarios santanderianos. Ahí estuvo Horacio José. Fuimos donde el presidente de la República. ¿Sí? Fuimos con el doctor Mauricio Aguilar. ¿Sí? Y estuvo Richard, y estuvo Pinto, y estuvo Durán, y tuvieron todos, y estuvo también los representantes a la Cámara, yo no sé si faltó alguno en esa reunión, y se le planteó, Juvenal, al gobierno nacional, el rezago tan berriondo, perdónenme el término, que tiene Santander en materia de infraestructura, ¿sí? Usted sabe que la Cámara de Comercio ha venido haciendo algunas reuniones, ¿sí? Entonces más o menos le dijimos, mire, oiga, es que uno va al Valle del Cauca y las vías son una belleza. Uno va a Antioquia y las vías están en muy buen estado, ¿sí? Pero en Santander las vías terciarias son un desastre y las vías principales no tienen la capacidad o la infraestructura que deberían tener. Es que somos la cuarta economía del país, nosotros aportamos 8% del PIB en Colombia, ¿sí? Entonces, les pusimos cada uno de los temas, doble calzada Bogotá-Bucaramanga, hablamos de la troncal del norte, hablamos Charalá-Duitama, hablamos de todas estas obras que están pendientes y por supuesto de recursos para terciarias. Y en esa reunión... ¿Pero en qué le vio que haya buen ambiente en esas inversiones al gobierno nacional? No, porque el gobierno es consciente que tiene que invertir en Santander.
¿sí? Y yo también le dije, presidente, ¿usted ¿Pero no ganó se allá? comprometió con ninguna obra? No, entonces él dijo, él lo que dijo, ustedes van a tener acá, escúchenme, acá mis hijos están Tranquilo. molestando, ustedes van a tener a un padrino, que es el ministro santanderiano, que es el ministro de Ambiente, Sí. ¿sí? Y con él van a avanzar en estos temas, y entonces se definieron la doble calzada, el anillo vial allá externo ¿en qué? En el Socorro. Ah, bueno, se habló del anillo vial externo de Bucaramanga también, Sí. ¿sí? Entonces, que el presidente haya dicho, ustedes cuentan con 5 billones de pesos, 8 billones de pesos, 3 billones de pesos, no, ¿sí? Eso no ocurrió, pero en medio de la emergencia del COVID, seguimos hablando con el ministro eh, de Ambiente para ver cómo solucionábamos estos temas, ¿sí? Y eso coincidió, eso fue al principio, coincidió con la emergencia primero en Florida y después la emergencia en Piedecuesta. Sí, ¿Se sí. acuerda que hubo Sí, primero una claro. emergencia, una avalancha Sí, que en quedamos Florida? incomunicados con San Gil Y no, pero esa fue la segunda. Y después en Piedecuesta fue que hubo el problema que entonces vinimos con el presidente de la República. Que yo le pueda decir, Juvenal, hombre, es que se consiguieron 354 millones de pesos en esto. No, pero el gobierno nacional sí ha ayudado. ¿Qué es lo que yo le planteé en alguna reunión al gobernador? Bueno, hagámosle seguimiento a estos temas. También estuvimos en otra reunión con el presidente, le quiero contar. Y fue el primer alcalde de Colombia recibido, ¿sí? En las mismas reuniones que hicieron con todos los gobernadores de Colombia, se hizo una reunión específica para Barranca Bermeja, ¿sí? Fuimos con el alcalde Alfonso el Hash nos recibió el presidente Ecopetrol, el presidente de la República, la ministra de Transporte, el ministro de Ambiente, bueno, todos estos funcionarios, ¿sí? Dijimos, oiga, Barranca Bermeja está sufriendo. Uno porque pues acá el gobierno Santos vino a decir que iba a invertir en la refinería y no invirtió. Sí, pero dos, la ruta del Sol que pasaba por Barranca Bermeja no se hizo. Digamos, por todo el Magdalena Medio no se terminó de hacer. Ahí fue donde hubo el problema con Odebrecht. Tres, Sí. los peajes, presidente. ¿Sí? Hoy en día se paga 2 peajes en un trayecto y un peaje en el otro trayecto. Buenísima la doble calzada, pero no le cobre ahora el doble de peajes a la gente porque esto es la embarrada, ¿sí? Esto es la embarrada. Entonces se habló sobre ese tema. Pero ¿Cuál otro tema? se tomó alguna decisión frente al tema Claro, de ese poco de peajes. peajes, le cuento, claro que sí. ¿Sí? Se está haciendo un censo. Yo hablé con el vicepresidente García de la ANI, ¿sí? Y he estado, después de esa reunión con el presidente 2 o 3 veces, con Manuel Gutiérrez, y se están haciendo unos censos para que la gente, principalmente la que vive en el sector, pues no tenga que estar pagando el tema. Hicimos otra reunión con el ANLA, la Agencia de Licencias Ambientales, por el tema de los coluviones. Se solucionó ese tema. Entonces, y al final le decía yo, presidente, pero además una cosa en Santander, ¿qué pasó con la APP del Río Magdalena? Es que eso dispara a Santander. El puerto lineal más grande de Colombia lo tiene Barranca Bermeja, lo tenemos en Santander, ¿sí? Pero Juvenal, eso no le va a ayudar solamente a los barranqueños o a los del Magdalena Medio. ¿Usted cree que todas estas empresas de Santander, de Bucaramanga, del área metropolitana no se van a ver beneficiadas funcionando al 100% ese puerto? ¿Sí? Para sacar y para traer materia prima, productos terminados. Eso va a ser una berraquera va a ser digamos, un impulso muy grande a toda la economía de Santander, presidente, y no pasó nada con la APP del Río. Impulse la APP del Río, ¿sí? Entonces creamos también una subcomisión para la cosa de la APP del Río, y ahí venimos trabajando en ese sentido. Yo creo que la APP del Río finalmente sí se va a entregar o se va a adjudicar ahora en el segundo semestre a finales de este año. Y esa sería una muy buena noticia. Lo de Ruta del Sol 2 también se logró. Entonces yo creo que realmente todas estas reuniones sí han funcionado. He ido con el alcalde Miguel Ángel Moreno de Floridablanca a hablar con la doctora Susana Correa del DPS. Para unos recursos adicionales se lograron. Fuimos a hablar
en la unidad de gestión del riesgo, también para el mismo tema. ¿Sí? Hemos conseguido unas donaciones. ¿Sí? El Éxito regaló más de 30.000 tapabocas en Santander. ¿Sí? Impala, en Barranca Bermeja, va a regalarle 50.000 tapabocas, 30.000 guantes y 1.000 aparatos de estos trajes que se ponen, que parecen astronautas. Sí. Los va a regalar en Santander. Mejor dicho, se ha hecho una buena tarea y yo creo que esa es nuestra gestión como parlamentarios. Ahora, los municipios me han dicho a mí, regáleme un segundo. Claro, dale. Horacio Placahuellas. ¿Sí? Horacio Placahuellas. Estuve hablando con el doctor Ramón de la unidad de víctimas, ¿sí? Y ellos tienen unos recursos que si se radican unos proyectos se puede conseguir un apoyo de X dinero en cada municipio para Placahuellas. Pues estamos trabajando en ese sentido. Málaga, se está cayendo un colegio, ¿sí? Se está cayendo la sede del municipal, ¿sí? Entonces estamos mirando cómo con el FONSECON, el Fondo de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, se logran conseguir esos recursos para que nuevamente Málaga tenga una muy buena posibilidad. Estamos trabajando en la Catedral del Socorro, ¿sí? Realmente se están haciendo unas gestiones, se están tendiendo puentes, se está buscando la forma de que el gobierno cada vez más visibilice esos temas. Bueno, lástima el tiempo, senador, pero bueno, le agradecemos muchísimo el haber estado aquí, de haber aceptado el reto de ser evaluada su gestión en vivo, la gestión legislativa del último año. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Juvenal, usted un saludo bastante especial, ¿sí? Sé que los tiempos no son fáciles para nadie, ¿sí? Lo felicito por implementar esta medida de entrevistas para realmente rendirle cuentas a los colombianos y a los santanderianos. Yo creo que esa es nuestra labor que debemos hacer y a todos las personas, los internautas que nos ven acá pues en las diferentes redes, un saludo especial y seguiremos trabajando, por supuesto, por la tierrita. Atención, y esta es la calificación alcanzada por el senador liberal Horacio José Serpa Moncada. En total, a través de WhatsApp, se recibieron 952 votos, de los cuales el 55% dijo aprobado, mientras que el 45% lo reprobó. A ustedes, gracias por interactuar a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el espacio que analiza los temas de actualidad. Corrillos, chao, chao.